Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Acabamos de finalizar la tercera conferencia de presidentes a través del sistema de videoconferencia desde el inicio de la crisis del coronavirus. Hemos dedicado una parte importante de la reunión a hablar sobre el Real Decreto que se tiene que publicar esta misma tarde, sobre el permiso retribuido recuperable en los servicios no esenciales, con una base de acuerdo global, una pequeña diferencia en el planteamiento de alguna comunidad autónoma, pero con una base general de acuerdo, pues hemos introducido algunos matices que son necesarios resolver antes de la publicación y que tienen que ver con la realidad luego de las cosas en cada uno de los lugares, ¿no? He tenido comunicación desde el anuncio de ayer pues con multitud de pequeñas empresas en Extremadura, de empresas del sector del transporte que tienen la preocupación porque tienen los camiones para descargar mañana llenos y que en muchos casos, que es lo que se interpreta finalmente como servicios esenciales o no. Por eso vamos a esperar a ver finalmente cómo queda la redacción del Real Decreto, pero lo que hemos hecho cada uno ha sido trasladarle al Gobierno, que probablemente ya lo habían reflexionado, pues nuestra visión de por dónde tenemos que ir, ¿no? Miren, estamos en los 15 días claves. Los 15 días próximos nos van a marcar los próximos 6 meses y no los próximos 10 años, ¿no? Por eso es muy importante que nos mentalicemos todos que el fantástico esfuerzo de disminución de la movilidad que este país está haciendo, ahora tenemos que acabar de echar el resto en estas 2 próximas semanas, que ya digo son absolutamente importantísimas. Y aquí todos y cada uno de nosotros somos imprescindibles, todos y cada uno de nosotros somos necesarios y todos y cada uno de nosotros tenemos que estar comprometidos con ese descenso de movilidad que se ha hecho coincidir adelantando las vacaciones de Semana Santa, para que a través de este sistema de permiso retribuido recuperable se pueda lograr una disminución aún mayor de la movilidad, que llega a situarse en términos de por encima del 80 al 85% de la ciudadanía. Ya digo que a lo largo de la tarde pues se sabrá exactamente los contenidos, porque el presidente, al terminar en la intervención de cierre, nos ha dicho que le van a dar otra vuelta, tomando como base la conversación que hemos tenido a lo largo de estas últimas 3 horas. Respecto de los datos, yo creo que todavía es pronto para sacar ninguna conclusión. Yo creo que deberíamos ser enormemente prudentes. Es verdad que desde el jueves hacia hoy se observa una disminución en la intensidad, entendiendo por disminución pues que el jueves hubo un incremento de un 30% de casos, que el viernes lo hubo del 27 y el sábado lo hubo del 13, ¿no? Y los datos que se expresan hoy lo es del 4 o del 5, ¿no? Vamos a esperar, porque los fines de semana se produce, obviamente, una caída aún mayor de la movilidad, y si somos capaces de seguir haciendo ese esfuerzo a lo largo de la semana y se va manteniendo esa misma constante, pues sería un dato que habría que valorar positivamente, nunca como definitivo, ¿no? Lo decía la pasada semana y lo digo hoy de la misma manera. Todo menos autocomplacencia. Aquí no valen engaños, no valen utilizar ningún atajo, sino sencillamente ser conscientes de que estamos luchando contra el coronavirus desde un modelo de economía libre de mercado y desde un país profundamente democrático, que a veces no nos damos cuenta por la diferencia que hay con otros países donde pues ni son economías libres de mercado o lo son de aquella manera, y de luego donde la libertad brilla por su ausencia, ¿no? Yo he querido en mi intervención seguir dándole mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la primera parte, que es la crisis sanitaria, si bien es verdad que todos estamos pensando en la económica y en la social, obviamente.
Y me ha gustado oír, y me ha agradado oír a todos, y cuando digo a todos es a todos, poniendo de manifiesto la necesidad de luchar unidos en la reconstrucción del profundo daño que esta crisis sanitaria está haciendo en empleos, empresas y hogares, ¿no? Y ahí tendremos también que estar todos, y esto no podrá recaer en un endeudamiento solo para la familia o solo para las empresas. Aquí lo público tendrá que aparecer, y tendrá que aparecer con mucha fuerza. Tenemos que demostrar que hemos aprendido del austericidio, de la crisis del 2008, para poder cuanto antes ser capaces de recuperar nuestra economía y con ella nuestro empleo y con ella nuestros principios básicos e inalterables de igualdad, de la ciudadanía, de solidaridad, a la hora de enfrentarnos con un tamaño reto, ¿no? Yo he planteado un hecho que aunque es colateral, pero tiene, a mi juicio, afecta a personas, y en este caso tiene que ver con las oposiciones de educación. El próximo martes va a volver a reunirse la ministra con los consejeros de educación. Yo les he manifestado mi posición, nuestra posición, y es que deberíamos ser todos capaces de ceder para que haya una única respuesta. Que unos cuantos lo vayan a hacer ahora y otros se deje para el año que viene y otro para el otoño, eso es un desbarajuste que a mi juicio es intolerable. Por eso yo le he planteado a los presidentes que le trasladen a sus consejeros la necesidad de encontrar una fecha que todos podamos asumir como única y con un criterio que tiene y que debe en estos casos ser también único, ¿no? Pongo, como he hecho desde el principio, toda la información a disposición no solo de los medios de comunicación, sino del conjunto de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales de Extremadura. Sé que ha habido algún grupo que ha solicitado mi comparecencia. Yo voy a presentar mañana una solicitud de comparecencia tan pronto como termine el periodo del estado de alarma. No le podemos estar mandando a la ciudadanía mensajes contradictorios, que le estamos pidiendo confinamiento y nosotros nos lo estamos saltando cada vez que tenemos la oportunidad, ¿no? No obstante, tienen a disposición toda la información que necesiten. Basta con que contacte con el consejero de Sanidad o conmigo o con los servicios de la Presidencia o con cualquier consejero para cualquier información que quieran y requieran. Nos tienen a la más absoluta y entera disposición. Sigo siendo un defensor del mando único, por tanto sigo entendiendo todas las decisiones que se toman, aunque en algún caso uno piense, si yo estuviera allí, igual me hubiera tomado otra, pues también la asumo. La respeto, la acato y la apoyo. Porque los que toman las decisiones son aquellos que en este momento les corresponde tomarlas. Y lo mejor que pueden recibir de los demás es la ayuda y el apoyo. Por supuesto, el acatamiento en un Estado de Derecho, que eso ya no se debe discutir, ¿no? En estos momentos tenemos ya la cifra, desde que se inició la crisis, de 232.854 mascarillas que han sido ya distribuidas en Extremadura. Mañana nos llegan otras 58.900 que serán inmediatamente distribuidos. A todo el mundo que nos está llamando para ayudar y para apoyar, le estamos dando canalización. Lo último, mientras estaba en la reunión, me han entrado un par de empresas de la región también, del sector del calzado, del sector de los sofás, que se van a poner a fabricar mascarillas, y se agradece este movimiento de solidaridad colectiva que, ya digo, agradezco de corazón. Y hacía el otro día una valoración y la vuelvo a hacer ahora. Si hubiera habido en el mes de enero algún adivino en algún sitio que hubiera adivinado, valga la redundancia, todo lo que iba a pasar, y en ese momento hubiera querido comprar material, hubiera llamado y al otro lado del teléfono no se hubiera encontrado a nadie. Porque los grandes fabricantes de material en el mundo son los chinos. Los chinos estaban en su casa, pasando la enfermedad, pasando el confinamiento,
y las fábricas cerradas. Es decir, que nos hemos hartado de decir y de repetir hasta la saciedad que por qué se ha esperado hasta marzo para comprar el material, pues porque las fábricas estaban cerradas y al otro lado del teléfono no había nadie. Digo, tiempo habrá, cuando pase todo esto, de que podamos discutirlo, debatirlo y asumir con normalidad democrática las críticas. Bien haremos ahora de no perder ni un solo minuto, ni una sola energía, ni un solo esfuerzo en hacer otra cosa que no sea tomar decisiones y asumir cada uno el importantísimo papel que tiene en esta crisis. Esta es la primera crisis que estamos viviendo en la que todo el mundo es importante, desde el general hasta el último soldado. Todo el mundo es importante en esta batalla. Y como todo el mundo es importante, todo el mundo debe sentirse reconocido en su responsabilidad y agradecido, desde luego, por el conjunto de la sociedad, ¿no? En ese sentido, pido a todo el mundo que sigamos en el esfuerzo enorme que estamos llevando a cabo y que vamos a seguir haciendo. Confío mucho en la ciudadanía. Creo que tenemos una ciudadanía absolutamente responsable. Casos y anécdotas de gente irresponsable la habrá siempre, pero es una sociedad absolutamente responsable que ha asumido la prevención como un elemento esencial en la lucha contra este virus. ¿Preguntas? Muchas gracias por su intervención. Paso a formular las preguntas que han ido llegando de los distintos medios de comunicación. Pregunta en primer lugar Natalia Reigada, periodista del diario Hoy. Hace varias cuestiones, se las voy diciendo poco a poco porque son unas cuantas. Dice, la Junta dijo que iba a revisar todas las residencias de mayores, también las privadas. ¿Qué es lo que han encontrado? Mira, aquí yo puedo asegurar, primero porque tenemos un conocimiento casi al día de las realidades de muchas residencias, porque aquí ya hace unos años cerramos unas cuantas residencias, aquellas que creíamos en aquel momento que no reunían condiciones, y yo voy a decir que con carácter general las residencias cumplen, ¿no? Y por esa razón, si hay alguna que no cumpla, pues tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Pero con carácter general aquí existe un control mucho mayor, porque hay todo un proceso previo a que una residencia pueda abrir, que es el proceso que se denomina de acreditación, en el que tienen que demostrar que cumplen las exigencias que la ley tiene, ¿no? Y además porque lo pequeño también tiene sus ventajas, y es que aquí todos nos conocemos, ¿no? Aquí en el momento que hubiera una residencia en el que, por la razón que fuera, no se estuviera haciendo lo que debía, inmediatamente se entera el alcalde, se entera la familia, se entera la Guardia Civil, se enteran los sanitarios, se entera. Es decir, que con carácter general yo creo que aquí el nivel de la residencia es decente y sobre todo digno. Pregunta que por qué el porcentaje de sanitarios contagiados en Extremadura es tan superior a la media nacional. ¿Se debe solo, como indicó el consejero, a que se les han hecho más test? Y además que no es verdad. Si es que además que no es verdad. Si es que queremos estar sacando conclusiones cuando no todo el mundo está haciendo ni los mismos test, ni a las mismas personas, ni con la misma profundidad. No obstante, me siento no cerca, me siento pegado a ellos. Y de hecho hablo con muchos de ellos todos los días y con muchas de ellas. Pero cuando termine esto y analicemos y veamos, oye, ¿ustedes cuántos test han hecho y a quién se le han hecho? Pues podremos comparar, pero es que ahora estamos comparando conjuntos heterogéneos. Y claro, ya se encuentra alguno que va cogiendo a ver cuál puedo coger que me sirva más para poder erosionar al adversario. No digo en este caso el medio de comunicación, que tiene todo el derecho del mundo a preguntarlo, ¿no? Pero no se están haciendo los mismos criterios. Por ejemplo, los sociosanitarios para nosotros son sanitarios y los estamos metiendo. Y no todo el mundo los está metiendo. Más preguntas. Dice, las residencias de mayores se están quedando sin personal por las bajas y no encuentran a gente que quiera trabajar. ¿Va a contratar la Junta? ¿Puede agravarse el problema? No, hombre, estamos intentando poderlo completar, ¿no? Y ya digo, por eso digo que estas 2 semanas son las más duras, las más difíciles, con independencia de que en un momento dado los datos pudieran ir mejorando, ¿no? Y luego además no nos olvidemos también de otro factor. Cuando acaben de llegar los test rápidos y se hagan muchas más pruebas,
se pondrá de manifiesto algo que ya hoy pocos científicos dudan. Yo ayer hablé con alguna gente que saben de esto mucho. Muchos de ellos que han sido maestros míos a lo largo de la vida y de los que he aprendido muchas cosas en el ámbito sanitario. Todo el mundo habla de entre 5 y 10 veces, multiplicar por 5 o por 10 los datos que estamos teniendo, ¿no? Porque hay muchísima gente que lo está pasando en casa. Y porque hay muchísima gente que lo está pasando con síntomas menores. Y eso, obviamente, pues está haciendo que las cifras suban de manera notable, ¿no? Pero respecto al personal, nosotros vamos y se está dando además la orden de sustituir a todo el mundo, de contratar, y si las bolsas se agotaran, pues habría que hacer lo que ya se está hablando con los sindicatos para intentar cubrirlas de la manera que sea, obviamente, pero hay que dar una respuesta. Ralentiza el número de casos positivos en la región. ¿Crees que es un dato positivo o se debe a otros factores, por ejemplo, que se estén haciendo menos pruebas? No, las pruebas se están haciendo aproximadamente las mismas, pero es que yo no saco de eso una lectura, digo, extremadamente positiva. Esto solo es si vemos que durante una serie de días seguidos se va produciendo una estabilización, haciendo obviamente el mismo número de pruebas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo por eso he dicho desde el primer momento que es verdad que desde mitad de semana para acá, en muchas comunidades autónomas está habiendo una evolución más favorable, ¿no? Pero además que no solo lo notamos en las cifras, lo notamos también es que nosotros no manejamos solo la cifra contagio o la cifra fallecimientos, es que nosotros monitorizamos 15 o 20 cifras todos los días que tienen que ver con la hospitalización, que tienen que ver con el aislamiento, que tienen que ver con las UCI, que tienen que ver con los ingresos, que tienen que ver con las urgencias. Claro, de todo eso sacamos la conclusión, no solo de un dato. Las dos últimas preguntas que le transmiten desde el diario Hoy son ¿qué sugerencias o peticiones le ha transmitido el presidente Sánchez y qué sectores son esenciales en Extremadura? Es decir, ¿qué actividades que hasta ahora estaban funcionando deben parar desde mañana? Esta pregunta también la formula Rocío Cuervas, de Canal Extremadura Radio. Pues yo lo único que pido es que esperemos unas horas hasta esta tarde en el que el Real Decreto se aprobará, pero en cualquier caso los sectores esenciales ya sabemos cuáles son, porque algunos de ellos están en el estado de alarma, ¿no? Pero obviamente tiene que ver con todo el sector primario, tiene que ver con los productos farmacéuticos, tiene que ver con con la prensa, tiene que ver con las oficinas que están ayudando a la presentación de los ERTE, tiene que ver con todo eso. Y esta tarde se dejará constancia clara de todo y cada uno de los elementos y de todas y cada una de las precisiones que yo creo que es necesaria. Y obviamente con carácter general para todo el país, ¿no? Hoy algunos presidentes hablaban de las diferencias que hay entre unos países y otros, porque ahora aquí nosotros tenemos un sector primario muy potente, con lo cual son muchos servicios esenciales. Pero otros se quejaban de que, claro, que parar la industria a ver cómo luego se vuelve a poner en marcha, ¿no? A ver qué pasa también con la industria electrointensiva, con todo lo que se trabaja a turnos de 24 horas. Todo a lo largo de la tarde yo creo que iremos sabiendo el conjunto de las medidas, ¿no? De Radio Nacional dice, ¿se ha tratado en el encuentro la posibilidad de una nueva prórroga de este estado de alarma más allá del 10 de abril? No se ha tratado, pero está en el ambiente. Yo creo, sobre todo, ¿alguien piensa de verdad que de aquí vamos a salir iguales? Es decir, que aquí un día alguien va a decir, venga, ya mañana se puede salir y ahora nos vamos a echar todos a la calle. Esa fase vendrá. Y será una fase que vendrá precedida de otras decisiones que habrá que tomar para que la gente pueda volver a recuperar la confianza, que en definitiva es de lo que se trata, ¿no? Pero obviamente estos 15 días son claves. Estos 15 días nos van a marcar los próximos años. Carmen Hidalgo, del periódico Extremadura, dice, ¿cuándo está previsto que lleguen los test rápidos a Extremadura? También esta pregunta la hace Rocío Cuervas, de Canal Extremadura, quien añade que le gustaría conocer el número que ha llegado y se han comenzado a usarse. No, algunos test rápidos estamos haciendo con vehículos, pero la petición gorda de la compra que ha hecho el Gobierno de España empieza a llegar a partir de esta semana. Nos han manifestado que mañana se establece un puente aéreo con China, con aviones del Ejército, para empezar a traer el material que está comprometido, entre ellos también los test rápidos.
del periódico Extremadura. Dice, en cuanto al material de protección para los sanitarios, ¿van a llegar más EPIs? Tal y como demandan los propios sanitarios, ¿se le están haciendo pruebas a toda la comunidad sanitaria? Se está haciendo muchas pruebas a todas las personas que cumplen los criterios y el material, estamos pendientes que nos confirmen a lo largo del día de hoy cuánto nos va a llegar en estos primeros días de semana. Ya sabemos que en torno a 60.000 mascarillas, pero no sabemos todavía con EPI y respiradores cuánto más va a venir a lo largo de esta semana. Lo que sí es cierto que se establece un canal ya de transporte para superar los inconvenientes que estábamos teniendo, ¿no? y que han retrasado algunos días todo esto, ¿no? No nos olvidemos tampoco de que la India ya tiene muchos casos y compran, aunque también producen, es cierto, que Estados Unidos tiene muchos casos, que empieza a haber muchos casos en la Europa del centro y del norte, y que entonces no somos solo nosotros a comprar, es que hay mucha gente comprando. Y repito, porque hasta hace 3 semanas no se podía comprar, porque los chinos estaban en sus casas y las fábricas cerradas, que es algo que no podemos tampoco perder de vista, ¿no? Belén Ceballos, de la cadena SER, pregunta, dice, otras comunidades se han quejado de que el Gobierno haya llevado a la reunión de hoy con las autonomías las medidas ya definidas sin esperar a consultar con las distintas comunidades. ¿Cuál es la posición de Extremadura? Que yo sepa, hemos dicho cada uno lo que hemos querido, el presidente ha tomado nota y vamos a ver cuál de ellas incorpora, porque yo estoy seguro que lo que salga en el diario oficial, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, será la consecuencia de lo que el Gobierno ha hablado con los expertos, de lo que ha hablado con los sindicatos, de lo que ha hablado con la patronal y de lo que ha hablado con nosotros. Entonces, cuando esta tarde lo veamos, yo he hablado, ya digo, le he trasladado todas las inquietudes que a mí desde el día de ayer hasta hoy me habían llegado. Y lo que he hecho es, digo, oye, me han hablado los transportistas, me han hablado el mundo de las industrias electrointensivas, es decir, donde están las preocupaciones. Relacionada también con esta cuestión, pregunta Belén Ceballos que algunos presidentes autonómicos reclaman la capacidad para poder establecer medidas de restricción de servicio en sus territorios. ¿Extremadura maneja alguna o ha planteado opciones? Yo no estoy de acuerdo con que organicemos la lucha contra el coronavirus en base a los estatutos de autonomía. No estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, lo digo. Los virus no saben nada de territorio, ni saben de autonomía, ni saben de otra cosa que no sea de atacar, atacar y atacar. Y para eso nos tenemos que defender y como mejor nos defendemos es unidos y no estableciendo diferencias según los territorios. Es verdad que puede estar habiendo distintos comportamientos en un sitio y en otro de la evolución de la enfermedad, pero también es verdad que nadie nos dice cómo va a terminar. Entonces, bien harían los que en este momento tienen menos casos en no creerse que eso va a ser así para siempre, ¿no? Por esa razón nos tenemos que poner siempre en el peor de los escenarios a la hora de tener preparados los planes de contingencia, ¿no? Nosotros para mañana, en la reunión de coordinación que tenemos todas las tardes, pues ya le hemos pedido al director del SEPAD que nos traiga terminado y perfectamente definido cuáles son los elementos de los que disponemos para el caso que tengamos que cerrar residencias y cuáles son las alternativas en cada uno de los lugares, ¿no? En unos momentos como los que tenemos ahora, donde el problema lo hemos tenido muy focalizado en 3 o 4 localidades, ¿no? Que también luego, yo a la gente la entiendo, pero el criterio a veces no es llevarse a los pacientes, es aislarlos en el sitio donde están. O sea, aquí hay que tener confianza en quien está tomando las decisiones, que yo creo que las están tomando pensando que son las mejores y que es para lo mejor, ¿no? Bien, Belén Ceballos dice que desde la Asociación de Atención Sociosanitaria en Residencias Privadas Extremeñas reclaman a la Junta suministro de EPIs y demás test diagnósticos para estos centros, además de poner encima de la mesa las necesidades de plantilla que están sufriendo porque muchos profesionales de estos centros están siendo convocados por el SER para atender este escenario. ¿Qué opina sobre esto? Estamos reforzando nosotros también en algunas de las residencias con personal del SES y del SEPAD. Está viendo, yo creo, un deseo y un ambiente de colaboración, ¿no? Respecto al tema de material, de todo el material que está llevando, una parte la reservamos para el sector sociosanitario, no obstante se lo trasladaré en cuanto termine la rueda de prensa al consejero. Cuervas, de Canal Extremadura Radio, hace 2 preguntas. Una, dice Fernando Simón, ha comentado que hay 6 comunidades autónomas con las UCI saturadas. ¿Está Extremadura entre las regiones afectadas?
Y, por otro lado, pregunta que si de los fondos que ha puesto el Gobierno a disposición de las comunidades autónomas para la compra de material sanitario, ¿qué cantidad llegará a Extremadura? Ya he dicho antes que de los 600 millones de euros que el Gobierno ha contratado, iremos sabiendo cada semana lo que nos va llegando para esta semana. Y en el primer envío, 59.000 mascarillas, y a lo largo del día de hoy nos dirán el resto de material cuánto llega. Pero esto va a ser un continuo. Habrá, supongo, que cada 2 o 3 días una llegada de material que se distribuirá entre el conjunto de las comunidades. ¿Las UCI están saturadas en Extremadura? Por el momento no, pero no quiere decir que no lo vaya a gastar. Cuando yo digo que es los días más importantes, porque aunque bajaran los contagios, desde que hemos tenido el pico de contagios, que estuvo en el martes y en el miércoles de esta semana pasada, no digo que sea el pico definitivo, pero desde que hemos tenido de los últimos días el pico más alto, esa gente va a desarrollar la enfermedad entre los 6 y los 10 días siguientes. Con lo cual puede que ahora no tengamos problemas, pero lo vayamos a tener dentro de una semana, que es para lo que tenemos que estar preparados, ¿no? Celia Lafuente, de COPE Extremadura, pregunta que si la Junta se ha planteado la posibilidad de cambiar el festivo regional de Jueves Santo para beneficio del sector. ¿De cambiar el festivo del Jueves Santo? No. No lo hemos planteado, y aparte creo que no sé ni siquiera si podemos, aunque no lo hubiéramos planteado. Nosotros no podemos cambiar todos los festivos, aunque el del Jueves Santo creo que sí. Pero vamos, se trata de lo contrario. Si se hace lo otro para juntar días festivos con días de permiso para que aumentemos por encima del 80% la caída de la movilidad. Plan de Región Digital pregunta que ante la situación actual y sobre todo incertidumbre económica, ¿no cree que debería haber un posicionamiento solidario de los bancos más allá de una moratoria de hipotecas o préstamos que representan aplazar un pago o tener más deudas para después y no alivio para las personas que han visto reducidos sus ingresos? Ya he dicho que todo el mundo tendrá responsabilidades en la reconstrucción proporcional a sus capacidades y también proporcional a las ayudas recibidas, porque obviamente cuando el sistema financiero tuvo problemas, Europa acudió. Por cierto, hemos dedicado una parte importante de la reunión también a poner de manifiesto el apoyo al Gobierno en la batalla por intentar convencer a algunos que todavía no se han creído que es Europa. Europa, para algunos países, sigue siendo un puro y duro unidad de mercado, donde vender sus productos. Y para nosotros un territorio de ciudadanos. Entonces, a lo mejor esto sirve hasta para que, de nuevo, nos volvamos a plantear cuál es el papel que le toca jugar a Europa. Porque es verdad que la gestión sanitaria es más un papel de los Estados y de las regiones, pero en la salida, en la reconstrucción, Europa tiene que tener un papel fundamental para garantizar la seguridad de los trabajadores, la liquidez de las empresas y que no sean los ciudadanos solos los que se endeuden, sino que lo hagan fundamentalmente las instituciones. Y desde luego Europa tiene que echar una mano, unos 44. Y las 3 últimas preguntas nos llegan desde Canal Extremadura Televisión. Las hace Inmaculada Montero. Dice, ¿está habiendo problemas en los llamamientos de las bolsas de trabajadores en las residencias? Alguno ha habido en algunos sitios, sí. Que haya personas que están rechazando trabajar, ¿cómo se soluciona esta situación? Pues intentando llamar a otras y hablando con la gente también, ¿no? En general la gente suele ser bastante generosa, ¿no? Yo el sentir general que tengo es de legítimo orgullo de las personas, fundamentalmente en un sector tan feminizado como es el sector de sociosanitario. Las mujeres están actuando con muchísimo valor. Última pregunta, dice, ¿se ha producido ya algún traslado a Extremadura de enfermos de otras comunidades autónomas con mayor número de casos? No. Muy bien. Muchas gracias.